amigos, pues estamos aquí en plena contingencia de coronavirus, COVID-19. Recientemente, el día que estoy grabando este video, acabamos de pasar de fase 1 a fase 2 oficialmente. Y bueno, pues sabemos que Dios tiene el control de estas cosas y, como decíamos en la predicación del domingo, a la iglesia nada la detiene. Entonces vamos a estar estudiando la palabra. Recuerda que estamos estudiando últimos tiempos. Vamos a estar subiendo en estos días, aprovechando este tiempo que podemos tener un poquito más espacio para grabar. Voy a grabar cada uno de los mensajes que no se han podido subir de las 7 iglesias del Apocalipsis, las iglesias pasadas. Hemos visto Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Hoy vamos a ver Tiatira. Entonces vamos a estar subiendo en esta misma semana, yo creo por ahí del fin de semana, vamos a estar subiendo estos otros mensajes. Entonces quédate con nosotros, vamos a estudiar hoy el mensaje a la iglesia en Tiatira. Ok, comenzamos. 3, 2. Ok, vamos a ver nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Es el mensaje a Tiatira, lo voy a leer y después vamos a estar desglosando los puntos como lo hemos hecho en los estudios en vivo. Es importante también, recuerda que mientras estás viendo este video puedes hacer un comentario aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube que aparece aquí abajo, si tienes alguna duda, alguna pregunta. Y vamos a estar subiendo también próximamente a cada video, vamos a estar subiéndole las notas de cada estudio para que tengas ahí más completo el material. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas en contra de ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a las que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ellas, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Les daré cada uno según sus obras. Pero ustedes y los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo que no les impondré otra carga. Pero lo que tienes, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, esta carta es una carta muy interesante. Como siempre tratamos de primero hablar un poquito de la región. La región de Tiatira es una región un poquito diferente a las otras regiones que hemos visto. Es una de las regiones más pequeñas de las iglesias de Asia, o la más pequeña de hecho, comparado con Pérgamo, con Esmirna, con Sardis, con las demás regiones. Esta es la ciudad más pequeña, pero tenía como una característica, que a pesar de ser pequeña, era una ciudad de comercio de trueque. No era como Éfeso, ¿verdad?, que eran grandes comercios por ser un puerto. Pero aquí habla de que en Tiatira había cierto comercio, había gremios de comercio. Y bueno, casualmente cada gremio de comercio tenía, vamos a decir, una deidad a la cual le rendía culto. Y bueno, pues vemos el mismo panorama. Sin embargo, en Tiatira, comparado con las otras regiones, la persecución contra los cristianos no estaba tan intensa. Sí había una persecución, pero no era tanto como en otros lugares, que era la persecución política y religiosa a la vez, y muy enardecidas. Aquí digamos que había persecución,
pero en grados menores que en los otros lugares. Y cuando vemos eso, vemos que Tiatira de alguna manera ha permitido una licencia en cuanto al pecado sexual. Ahorita vamos a entrar más en eso, pero lo que yo puedo ver es que otras iglesias que sufrían mayor persecución estaban más refinadas. Y obviamente al estar en menos persecución tenían la característica humana que tenemos, ¿verdad? Que es de repente ante menor agresión de parte del enemigo, ante más cómoda nuestra vida, caemos en una comodidad y caemos en una aflojarle. Mira, algo que yo me he dado cuenta en estos días del coronavirus, que precisamente nos está tocando vivir esto. Ayer platicaba con un amigo y me decía, sabes que esta es una prueba económica, es una prueba pues de salud. Dice, pero va a ser una prueba para las iglesias. Me dice, ¿qué iglesias permanecen? ¿Qué iglesias le echan ganas? ¿Qué iglesias, me decía él, se someten a las autoridades? Ahorita hay unas iglesias, vamos a decir que el 80% estamos atendiendo las regulaciones, pero hay otras iglesias que están aprovechando y están diciendo, hey, nosotros sí estamos abriendo, vengan, ¿verdad? Y hay una dinámica ahí un poco fuera de lo que es la honra a la autoridad, la honra a las indicaciones, y estamos viviendo ese estira y afloje. Pero la gran mayoría de la iglesia se está poniendo las pilas. La gran mayoría de la iglesia, me da gusto, ustedes como congregación saben, siempre pongo estos ejemplos, pero en estos domingos hemos estado viendo aún a predicadores que suelen hablar de economía, que suelen hablar de dinero, de que eres un campeón, toda esa basura del evangelio de la prosperidad. Empiezan a hablar la palabra con un sentido un poco más eterno, un poco más de rendir cuentas. ¿Por qué? Porque esta situación está sacudiendo a las naciones y está sacudiendo a la iglesia. Bueno, Tiatira vivía una persecución, pero al ser una menor persecución que otras, había permitido ciertas cosas. Y además, Tiatira era una iglesia muy buena. Cuando Jesús se describe a sí mismo a esta iglesia, lo hace de estas formas. Menciona, como dice, el Hijo de Dios. Menciona los ojos de fuego, menciona pies como bronce bruñido. Cuando usa la palabra el Hijo de Dios, en este contexto, el hacerse referencia hijo de, habla de no nada más de una paternidad como nosotros lo entendemos, sino de compartir una esencia, una naturaleza de aquello de lo que te estás llamando hijo. Por ejemplo, cuando Jesús apodó a Jacob y a Juan hijos del trueno, hacía referencia a que ellos tenían una naturaleza como de trueno. No sé si me estás entendiendo eso. Cuando él habla hijo de Dios, él está mandando un mensaje a la iglesia judía y a la iglesia griega, pero sobre todo a la iglesia judía, diciéndoles, hey, yo comparto la misma imagen, lo que dice Hebreos, la imagen misma de la substancia del Dios invisible. Yo soy esa imagen misma de su sustancia. No soy algo menor, no soy algo al lado, es la misma esencia, soy el mismo Dios. ¿Ok? Nosotros lo leemos, en nuestro contexto está, podríamos decir como que hijo de Dios, como dándole otro rango, pero cuando él usa hijo de Dios, él se está refiriendo a decir, yo mismo soy Dios. Ahora, ojos de fuego habla de dos aspectos que a mí me gustan muchísimo de Dios. El primero es esos ojos de juicio penetrante, esos ojos que todo lo ven. Después dice, acuérdense que yo soy el que escudriña la mente y los corazones, es decir, sus ojos están penetrando lo más profundo de tu ser, de mi ser. Él conoce el pensamiento más profundo de nuestro ser. Dice la palabra, aún ni siquiera llega la palabra a mi boca y tú ya la sabes toda, es decir, sus ojos, su omnisciencia está penetrando nuestro corazón, y ese día que veamos esos ojos de fuego, van a ser unos ojos que van a ir penetrando y van a ir separando, van a ir viendo todo lo que ha sido nuestra vida. Pero también habla de ojos de pasión y de celo. Los ojos de fuego hablan de una mirada encendida en amor, en una pasión, en un fuego consumidor, pero de celo por nosotros, de un amor por la novia. Y cuando él se describe así, dice, hey, lo que yo les voy a decir
es porque yo conozco todo lo que viene en tu vida, pero yo tengo un celo. Yo no quiero que estés cayendo en fornicación con Jezabel. Yo no quiero que te des a la idolatría, porque yo soy un Dios celoso. Yo te anhelo. Yo deseo que tú estés conmigo, como dice en Santiago, o ignoras que el Espíritu que hace morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces, cuando está hablando de Jesús de esta manera, se refiere a esa capacidad de tener un juicio penetrante, pero a la capacidad de una pasión y de un celo por su iglesia. Y después dice pies como bronce bruñido, y esto resalta, el bronce bruñido resalta dos cosas: la pureza y la permanencia. Esto habla de una pisada fuerte e inconmovible. Él está parado en el bronce bruñido, sus pies son dos cimientos que tú y yo no podemos mover, es decir, Él es inconmovible. Por eso Él viene a pelear, porque se le está enseñando. Jezabel, esta pseudo profetisa de la cual vamos a hablar ahorita, les está enseñando a la iglesia a fornicar. Y Él dice, ¿sabes qué? Vamos a ponernos firmes, vamos a plantarnos ante estas situaciones que el enemigo trae. La iglesia tenía cosas buenas. Jesús elogia que son un modelo de fe, de amor, de servicio. Es decir, es una iglesia que tiene amor, que tiene fe, que está sirviendo al prójimo, pero dice, y que tus obras postreras son mayores, o son postreras, son más que las primeras. Es decir, va en unas obras crecientes, va en aumento, va madurando. A otra iglesia le dice, ¿sabes qué? Recuerda las primeras obras, porque te has enfriado. Al principio estabas mejor, y aquí le está diciendo, tus obras postreras son buenas, has ido creciendo. Es decir, entonces esta iglesia es una iglesia que es un modelo de fe, un modelo de servicio. Yo me pongo a pensar, si hoy Jesús examinara nuestra vida, nuestras congregaciones, si viniera y se plantara delante de cielos abiertos, pudiera decir que somos un ejemplo de fe. La fe es obediencia. La fe no es decir solo que creemos. La fe es verdaderamente obedecer la palabra de Dios. Somos un ejemplo de obediencia, somos un ejemplo de permanencia. Hemos permanecido, somos pacientes. Aquí la paciencia no significa pues aguantar a alguien o ser muy paciente, no, significa a permanecer en medio de la dificultad. Esa es la paciencia de la que está hablando. Hemos sido pacientes en nuestra fe, o cuando las cosas no van como nosotros deseamos, aflojamos nuestro corazón. Esta iglesia era una iglesia paciente. El servicio era una iglesia que amaba, y su amor se reflejaba en servir al prójimo. Nosotros debemos de ser ejemplos en estas cosas. Esta iglesia, a pesar de los detalles malos que tenía estas cosas buenas. Y luego le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Es decir, yo creo que esto es lo vimos en casi todas las iglesias, hay ese patrón de las iglesias de Apocalipsis. Y en nuestra vida yo creo que también es la gran mayoría de las vidas. Tiene cosas muy buenas, pero a pesar de esas cosas muy buenas, también tiene cosas malas. Y las cosas buenas no equiparan o no maquillan o no van a hacer a un lado las cosas malas. Jesús trata las dos cosas. Dios en nuestra vida quiere que nosotros tengamos cosas buenas, cosas dignas de elogio, pero quiere que corrijamos las cosas que están mal. Cuando Él señala las cosas que están mal, no es en un afán de exhibir, es en un afán de que corrijan, es en un afán de decirles, yo conozco esto. Yo sé lo bueno, yo sé lo malo, yo veo, yo escudriño los pensamientos, la mente, el corazón, yo sé lo que está detrás de todo esto, veo que esto está mal, y ¿sabes qué? Yo quiero que te arrepientas. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios el que nos guía al arrepentimiento. Dice, yo conozco estas cosas, dice, pero tengo esto en contra de ustedes. Tengo esto en contra de ti, iglesia de Tiatira, que toleras a esa mujer, Jezabel. Wow. La estás tolerando. Ahorita voy a entrar un poquito a quién es Jezabel o a qué se refiere con Jezabel, pero vamos a englobar el pecado en sí en Jezabel ahorita. Y la iglesia le dice, tú estás tolerando, tú estás permitiendo
que esta mujer esté ahí en medio. Tal vez no te estás comiendo todo lo que ella dice, tal vez no estás cayendo directamente en ella, tal vez a ti no te ha desviado, está desviado a los más débiles en la fe, a los que están alrededor, los está desviando. Pero tu pecado es que estás tolerando eso, estás permitiendo que esté ahí. Yo he descubierto que las mayores situaciones difíciles en la vida personal que he vivido es porque he tolerado cosas que no debía de tolerar en mi propia vida, cosas que fueron entrando y que yo debí de haber quitado, debí de haber arrojado, pero se toleró. Las dejé ahí, fui consecuente con ellas en algún tiempo y dije, ok, ahí están, y bueno, y ni modo, y cuando de repente me doy cuenta, ya es un problema grande, ya creció ese pecado, ya está dominando áreas en mi vida. Y la indicación es, no toleres, no lo toleres, no lo permitas. Es el clásico ejemplo tal vez de una mujer que empieza a sufrir violencia en su noviazgo. Tiene este novio que es bien buena onda, es bien caballeroso, es bien lindo, pero que de repente tiene arranques de violencia y la maltrata y verbalmente o físicamente, y ella lo va permitiendo, va tolerando. ¿Qué pasa? Que la próxima vez la reacción es más violenta y más rápida y más siguiente. Y si esa mujer tolera todo eso en ese noviazgo y luego finalmente se casa con ella, va a vivir un matrimonio de abuso porque ella lo toleró. La culpa es de los dos, de aquel que es violento, pero de ella de haber tolerado, cuando ella debió haber puesto un alto y decir, no voy a permitir que venga este abuso. Nosotros somos una iglesia, una novia que no podemos ser golpeada por el pecado, no podemos tolerar las cosas que el mundo tolera. Por eso a veces la iglesia va a ser señalada, sobre todo en los últimos tiempos, la iglesia va a ser señalada como una iglesia, se me va la palabra, una iglesia intolerante, no tolera. Porque se levanta contra el homosexualismo, se levanta contra la identidad falsa de género, se levanta contra el aborto y decimos, esto no es algo que Dios quiere, y la gente nos ve como unos intolerantes. Déjame decirte, yo prefiero que me vea la gente como un intolerante a que Jesús me vea y diga, todo lo toleras. Estás tolerando el pecado que yo aborrezco. Y aquí ellos estaban cayendo en una fornicación. Cuando aquí habla de Jezabel, hay dos posturas, y una es que literalmente había una mujer, que no se llamaba Jezabel, pero era una mujer que ejercía cierto oficio como de profetisa, de falsa profeta, y se le puso por sobrenombre Jezabel porque era como una forma de apodar su maldad. Es como hoy en día si tienes un amigo que de repente te traiciona, le dices, ay, eres un Judas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se asocia ese nombre a una característica negativa. Y Jezabel fue una mujer en el Antiguo Testamento, la esposa de Acab, que permitió la idolatría, no solo la permitió, la fomentó, la idolatría a Baal y a Acera. Ella le daba de comer a 700 profetas de Baal, a 300 de Acera, en la mesa real, con los impuestos del pueblo, con la comida del pueblo, los mantenía para que estuvieran dando adoración. Era una mujer controladora, manipuladora, que violaba la autoridad de su marido. Ella era quien gobernaba realmente en vez de Acab, endemoniada. Esta mujer murió cayendo de un muro, ¿verdad? Y cuando caen, los perros van y se comen su cadáver, solo quedan las manos ahí, el cráneo. Y es una muerte muy grotesca, pero esta mujer era una mujer que intimidaba, era una mujer que caía en fornicaciones, que propiciaba las fornicaciones, porque la idolatría a Baal y a Acera dentro de sus rituales incluía fornicaciones. Entonces aquí hay una profetisa que está haciendo que muchos adulteren con ella y con sus enseñanzas. Y dice Dios, yo le he dado un tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Vemos la gracia y la misericordia del Señor otra vez. Cuando tú y yo estamos en un estilo de vida que no es digno del Evangelio, que está en pecado, que desagrada a Dios, Dios retarda muchas veces su juicio, dándonos un tiempo de gracia y de misericordia para que caigamos en sí y nos arrepintamos. Durante ese tiempo Él va a traer palabra, Él va a traer predicaciones, Él va a traer mensaje, Él puede traer incluso gente directamente a confrontar nuestra vida, invitándonos a que nos arrepintamos. Él nunca salta la invitación al arrepentimiento. Él nunca lo omite de la ecuación. Hay pecado, hay una invitación al arrepentimiento, hay un tiempo para que respondamos a ella, y si no, hay un juicio. Las naciones están viviendo un tiempo
de gracia. Pero también va a venir un tiempo de juicio, y déjame decirte, no nos gusta señalarlo así, pero esta enfermedad, el que Dios permita que esto esté golpeando la humanidad, está golpeando la fragilidad, está atacando la vida en una generación que se ha puesto como meta prioritaria acabar con la vida. Tú dices, Abimael, ¿cómo que acabar con la vida? Las leyes que favorecen el aborto y las leyes que favorecen un modelo familiar donde no hay vida biológica capaz de producirse en ello, es una generación que está tratando con la vida, porque está cortando la vida de los que están por nacer y está fomentando un modelo familiar en el cual biológicamente no puede haber vida. Y la respuesta de Dios es permitir que un virus venga y acabe con la vida. No nos gusta decir eso, no nos gusta hablar de esas cosas, pero hay que ser conscientes que cada vez que vemos cosas en el fin de los tiempos, muchas van a ser juicios de Dios, golpeando, cacheteando a la humanidad, diciéndole, arrepiéntete ya. Lo malo es que en la obstinidad, en la humanidad, en la rebelión natural de la humanidad, ve esos juicios y es como el faraón que veía el juicio, veía la plaga y decía, ¿sabes qué? No me arrepiento. Y no es Dios endureciendo el corazón de la gente. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Es una forma en la que muchos sí van a reaccionar. Gloria a Dios por aquellos que reaccionen. La iglesia misma está reaccionando. Tenemos que ceder a esto que Dios está haciendo y no tolerar estas fornicaciones. Dice, yo le he dado tiempo, pero si no se arrepiente, yo voy a venir, voy a arrojarla en cama y voy a traer gran tribulación a ella y a aquellos con quien ella adultera. Y es increíble cómo el mismo objeto de pecado se vuelve un objeto de juicio. La cama es el lugar donde fornican y dice, yo la voy a echar en cama. Su tribulación va a ser que caiga en cama, que esté enferma. El pecado en sí mismo trae su propia retribución de pecado. En Romanos dice cómo Dios permite que el hombre caiga en su propio deseo y la retribución del pecado estaba en el pecado mismo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, de no mantener un estilo de vida en pecado, porque aquello mismo nos va a aganchar, se va a voltear y va a actuar en contra de nosotros. Porque el pecado trae muerte. No hay otra, el pecado no trae deleite, el pecado no puede ser vida, el pecado no puede pasar sin juicio, el pecado trae muerte. Va a matar áreas de nuestra vida si nosotros nos mantenemos así. Pero sabes que yo he dado tiempo que se arrepientan. Ahora dice, a ustedes los demás que no están cayendo en esto y que no han abrazado esta doctrina que le llevan a las profundidades de Satanás, esta fornicación. Dice, lo que yo les digo es, retén lo que tienes hasta que yo venga. Y aquí comenzamos con el final de la carta a esta iglesia. Y una invitación muy importante, retén lo que tienes. Retén lo que tienes, aquello que tienes de valor, aquello que has obtenido por la gracia de Jesucristo, aquellos dones, talentos, la medida de fe que Él ha depositado en nosotros, aquello que Él ha derramado en nosotros, que nosotros hemos sido fieles y hemos ido tal vez cultivando, haciendo alusión a esta parábola de los talentos. Reténla. Dice, retén lo que tienes. No permitas que te lo quiten. El enemigo va a venir a tratar de quitártelo. El enemigo viene a tratar de robar aquello que Dios ha depositado en nosotros. Pero tú tienes que aprender a retenerlo. Habla de guardar, habla de sostener y de proteger contigo mismo. Retén lo que tienes. La iglesia hoy tiene que en estos tiempos de dificultad tenemos que retener el evangelio que tenemos que retener la doctrina que tenemos que retener el poder del Espíritu Santo que ha depositado en la iglesia. No son tiempos de retener auditorios, no son tiempos de retener mensajes sociales, no son tiempos de retener mensajes bonitos para la gente, no, tenemos que retener la palabra verdadera que es la que da vida y tenemos que predicarla como nunca antes. Tenemos que retener una pasión, un hambre por el Espíritu Santo, decirle, Espíritu Santo, ven, trae vida a este lugar, sopla vida a nosotros, déjame conocerte,
déjame estar contigo, retener nuestra misma relación con Él en estos momentos donde no hay un activismo, donde no estamos yendo tal vez a la iglesia físicamente a servir, donde sería demasiado fácil para nosotros el domingo levantarnos a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde y buscar la transmisión de la iglesia a la que pertenecemos ya acabada 2 o 3 horas después, ni siquiera haberle dado el tiempo de haber estado en vivo, porque nuestra pasión se ha ido menguando. Es tan fácil eso, y la invitación ahorita es, sobre todo en estos tiempos de coronavirus, retén lo que tienes, retén lo que tienes, no lo sueltes, no lo dejes, no lo olvides, reténlo. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. La respuesta de Dios a una vida que se guarda de fornicación, que vive en arrepentimiento, que se aleja del pecado, que no tolera el pecado y que aprende a retener lo que Dios le ha dado, es autoridad. En la parábola de los talentos, cuando venía el Señor y les decía, a ver, has sido fiel sobre estas ciudades, te pondré sobre estas más, lo que iba aumentando era la bendición, pero también era la autoridad que tenía sobre más espacio, sobre más gobierno. Cuando nosotros somos fieles en lo poco, Jesús nos responde poniéndonos en lo mucho, pero no es lo mucho de prosperidad, es lo mucho de autoridad, y la autoridad tiene que ver con servir. Esta iglesia servía, era un ejemplo de servicio, y les dice, yo les voy a dar autoridad. Ustedes se han mantenido, son siervos, ustedes aman, ustedes son pacientes, ustedes que se han guardado de Jezabel, ustedes que están en santidad. Viene como respuesta que la autoridad que mi Padre me ha dado, yo la comparto con ustedes. Yo delego en ustedes esa autoridad. La Gran Comisión es una invitación a ir a predicar el Evangelio, pero la Gran Comisión es una investidura de autoridad donde Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada sobre el cielo y sobre la tierra, y como tengo esta autoridad, yo puedo decirles, vayan, id por todo el mundo. Y cuando digo id, en decir id, los estoy invistiendo de poder. Estas señales los van a seguir, y empieza a hablar autoridad sobre nosotros. Nos confiere una tarea, pero nos confiere la autoridad para realizar esa tarea. Una iglesia en estos tiempos urge que se levanten iglesias que puedan caminar en autoridad. Iglesias que puedan caminar en autoridad contra la enfermedad, contra la pobreza económica, contra la crisis que se avecina. Viene una crisis económica, no se trata de asustarnos, no se trata de ir de mal en peor, no se trata de ser un profeta de la calamidad, pero sí de sembrarnos y decir, ¿sabes qué? El problema que estamos viviendo con la contingencia sanitaria es uno que es la antesala a una crisis de otras situaciones, y la iglesia tiene que tener la autoridad de Cristo para que cuando venga esto sea una respuesta a las naciones que van a estar quebradas, que van a estar golpeadas, que van a estar clamando porque los hijos de Dios nos manifestemos. Seamos una iglesia sabia que respondemos al arrepentimiento. Si en nosotros hay pecado que hemos tolerado, dejemos de tolerarlo. Una iglesia que aprende a retener lo que Dios nos da, para que seamos una iglesia que podamos caminar en autoridad. Por mi parte es todo, iglesia. Este ha sido el estudio de la iglesia de Tiatira. Trataré de estar subiendo, llegando casi al fin de semana, al menos un resumen breve de cada iglesia de la que hemos visto, para que estén en 2 videos tal vez, o en un video, y pues poder darle seguimiento a este estudio. Los miércoles recuerda que el estudio es aquí en YouTube. Se va a subir el link de YouTube a Facebook obviamente, pero los domingos es transmisión en vivo por vía Facebook. Y también la predicación de este domingo pasado está en el Facebook de Cielos Abiertos, y está en Spotify el audio también. Eso va a seguir los estudios y las predicaciones. Vamos a estar subiendo tanto en videos como en audio en Spotify. Entonces, por mi parte ha sido todo. Dios te bendiga, que tengas un excelente mitad de semana, hoy que es miércoles,
Y bueno, pues que Dios te bendiga y sigamos orando, sigamos en la brecha, sigamos buscando más y más al Señor. Dios te bendiga.